Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como decimos en este canal cristiano de reflexiones cristianas de IB7, gracia y paz. Muy contentos porque durante una serie temática relacionada con la evangelización, con el evangelismo, con la misión de la iglesia, pudiste estar con nosotros y conociste en parte nuestra mirada de una manera real, de una manera práctica, de una manera pragmática, asumiendo una responsabilidad como cristiano, asumiendo una responsabilidad también como todo el mundo cristiano ha venido abordando ciertos temas, ciertas ideas con respecto a la evangelización cristiana, y es por ello que también queremos asumir ese compromiso. Es importante que podamos mirar en las escrituras y como ya hemos señalado a través de las primeras series temáticas sobre el evangelismo y la misión de la iglesia, es que el primero y el más grande de todos los evangelizadores fue Jesucristo mismo. Quisiera invitarte a la escritura para hacer de un texto la introducción temática y reflexiva de esta meditación cristiana. Y este se encuentra en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16. Para ello te quiero llevar al Evangelio de San Marcos capítulo 16, verso 16 en adelante. Vamos a leer hasta el 20. Y mira qué interesante cómo el Señor, a través de su propia palabra, seguramente encontrarás en un color rojo, siempre lo menciono cuando el Señor es quien habla, quien él mismo está citando las escrituras, quien mismo está parafraseando la palabra. Es interesante cómo también Él lo presenta. Los versos 15 al 18 seguramente lo encontrarás en un color rojizo o tal vez café u otro color que pueda tener tu Biblia, pero o puede tener el mismo tono de la escritura, pero la gran mayoría de las versiones cuando Jesucristo mismo es quien habla, eh, lo señala así. Había dicho desde el verso 16 en adelante, pero eh, quiero invitarles a que miremos desde el 15 mejor, para que tengas un contexto más amplio todavía. Y esta palabra de Cristo dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Con ese versículo de introducción, vamos a leer los que yo te había invitado a que pudiésemos leer. Si tú quieres leer el capítulo completo, siempre es mi invitación para que tengas la panorámica y puedas hacer una reflexión más amplia de lo que nosotros podemos compartir acá. Luego de eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Qué interesante, antes de poder pedir la dirección del Espíritu Santo a través de una oración, qué interesante es lo que el Señor Jesucristo dice. Al que creyere y pueda ser bautizado será salvo, mas al que no cree será condenado. Y se manifestarán ciertas señales, ¿cierto? Parafraseando un poco la lectura del versículo, hablarán nuevas lenguas, tendrás la posibilidad de experimentar la posibilidad de hablar con personas de otros lugares y podrás entenderte con ellas. Quitarán serpientes y si y si alguien bebe algo mortífero puede no salir dañado. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán
Y ahí el Señor en ese momento, después de hablar, fue recibido en el cielo para sentarse a la diestra del Padre. Y empieza la misión, la acción misionera de sus discípulos, confirmando la palabra, como leíamos, que su palabra continuará para siempre, confirmando la palabra con señales que le seguían. Así lo presenta este Evangelio de Juan Marcos, y es extraordinaria la forma en cómo él lo señala. Antes de continuar, y vamos a hacer una oración de introducción para que el Señor guíe también esta reflexión, no sin antes invitarte a que leas el capítulo completo y que los textos que quizás puedan ser citados en esta reflexión cristiana también puedan mirarse y observarse todos y cada uno en un contexto general para entender la evangelización cristiana y lo importante que es, ya que saliendo los discípulos predicaron en todas partes y el Señor confirmó con señales y a través de su palabra a todos aquellos quienes siguieron. Querido Señor, tú ya señalaste que los campos están listos para la cosecha. Los discípulos, como los primeros cristianos del primer siglo, pudieron vivir esa experiencia, Señor. Y en este último tiempo, Señor, esta será la iglesia triunfante, la iglesia que podrá tener la posibilidad de verte bajar de las nubes del cielo. Los discípulos tuvieron la oportunidad de verte subir, pero nosotros tendremos la oportunidad de verte descender, a venir a buscarnos porque quieres estar junto a nosotros y vincularte por la eternidad con nosotros, Señor. Queremos agradecer por ello y queremos también ser parte de esta comisión misionera, de esta comisión evangelizadora, mostrándote quién eres tú, Señor. Porque tú has querido representar a través de toda la historia, con tu testimonio, quién es el Padre. Gracias, Señor, por ello y porque podemos también, por intermedio de la intercesión de la palabra, compartir estos mensajes y estas reflexiones cristianas que puedan ser de ayuda y de sostén para muchos que quieren conocerte. Todo lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en esta primera quizás cápsula, después de la cápsula de introducción, nosotros vamos a mostrar un poco estos estos términos de evangelio, evangelización, evangelismo, que son muy recurrentes y bastante utilizados en el medio cristiano. Poder estudiarlo y definirlos con mayor claridad poniendo a lo mejor un acento de atención en ellos es muy importante, nos va a ayudar en la buena práctica de la misión suprema que tiene la iglesia. Y eso es fundamental. Llevar las buenas nuevas de la salvación es importante. También abordaremos algunos fundamentos bíblicos sobre la evangelización. Ya hemos venido tratando este tema, pero hemos dado un nuevo énfasis en el sentido de que muchas veces nuestra predicación es muy importante y más profunda que poder hacerlo por medio de una predicación. Para ello vamos a ir tocando estos temas. También vamos a abordar algunos fundamentos bíblicos, como bien dije, sobre esta evangelización. El mayor desafío no solo en esta nueva serie temática eh, se tratará sobre la fundamentación y la conceptualización de las bases teóricas, sino que también el despertar de la iglesia. Queremos despertar a la iglesia, o mejor, reavivarla para su misión primordial, que es la misión que ella tiene, la misión a cual, a la cual ha sido llamada desde siempre. Por eso vamos a tocar algunos temas que nos parecen relevantes. Para comenzar, quiero desarrollar el, el término evangelio. Lo hemos venido conversando y hemos hablado mucho del evangelio, pero queremos conceptualizarlo también.
La palabra evangelio es una traducción de un término griego que es evangelium o evangelium y significa literalmente buena noticia o buenas noticias. Históricamente se dice que su sentido para los antiguos griegos eran las buenas noticias del campo de batalla, la proclamación que podría llegar desde un navío o a caballo por medio de un mensajero que iba a pie para compartir ese mensaje de que se iba ganando la batalla, que se iba ganando a lo mejor una guerra. Era anunciada hacia toda ciudad que se mantenía la expectativa para oír las novedades y tal mensajero era el mensajero y significaba un mensajero sagrado, un portador de buenas noticias. Estas definiciones explican muy bien el motivo del llamado que tenemos en nuestros días, pues somos nosotros mismos esos evangelium. ¿Por qué? Porque somos portadores de buenas noticias. Es en un mundo donde hay guerra, rumores de guerra, situaciones complejas, nosotros vamos más allá de lo que no podemos percibir y no queremos percibir. Las personas están sedientas por una nueva mirada de la salvación. Pero más que nunca los medios de comunicación y los medios de difusión están muy alejados, incluso hasta los medios de transporte que están muy alejados de cómo era en la antigüedad por medio de cartas, caballos o navíos, nos posibilitan la divulgación del Evangelio. Esta forma de poder hacer un mensaje a través de YouTube o con este mensaje pueda ser difundido por otro medio, por una radio u otro medio de difusión, nos va a posibilitar llegar con este mensaje hacia otros lugares también. Cuando hemos comprendido el significado de la palabra evangelio, sabiendo que significa buena noticia o buenas noticias, necesitamos destacar qué noticias son estas. Eso es fundamental. Y cuáles son los contenidos y objetivos que están implícitos ahí. Veamos algunas definiciones que podrán aclararnos tales conceptos. Es posible resumir el Evangelio y su mensaje en 4 puntos. 4 puntos muy importantes que me gustaría que lo pudiéramos resumir así. Primero, Jesucristo vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Este es un sentido histórico de Jesucristo. El primer sentido de los 4 es que Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, Jesucristo murió por nuestros pecados y aquí el sentido teológico de Jesucristo. El primer sentido es un sentido histórico y el segundo es teológico. Lo podemos mirar en 1 Timoteo 1:15. Te invito a que puedas leerlo. Tercer sentido es un sentido en el que Jesucristo resucita. Y aquí podemos mirar un sentido escatológico, al igual que en el cuarto sentido. Jesucristo volverá a este mundo. Hechos 1, del versículo 9 al 11, nos presenta un sentido escatológico del Evangelio. Hay un sentido histórico, un sentido teológico, pero también hay un sentido escatológico del Evangelio. Siendo así, el Evangelio es más allá de un concepto, es una persona, porque Cristo es el Evangelio. Jesucristo vino a salvar al mundo, ahí está presente Jesucristo en la historia. Jesucristo murió por nuestros pecados, ahí está presente Jesucristo teológicamente. Jesucristo resucita y vuelve por nosotros, hay una mirada escatológica. Siendo así, el Evangelio no es otra cosa que Jesucristo. Todo lo que Él hizo y enseñó da la oportunidad de salvación a nosotros los pecadores. Y desde ahí aparecen 4 grandes preguntas que quizás nos podemos responder. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en este caos? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo y cómo podemos volver a establecer un vínculo con Dios? Así es que el mensaje se inicia en Dios, un Dios
desde una perspectiva de Jesucristo, porque nadie ha visto a Dios y lo hemos mirado muchas veces en un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el verso 18. Nadie ha conocido a Dios, sino que ha sido su Hijo quien lo ha mostrado a través de toda la historia. Dios tiene un plan de redención y como esta redención es alcanzada es por medio de su Hijo Jesucristo. El objetivo del Evangelio es persuadir llevando a las personas a la conversión con el fin de que se vuelvan seguidores de Jesús. Cabe destacar que persuadir no es un sentido desde la manipulación, en ningún caso es lo que queremos decir. No es en ese sentido, sino que hacer que una persona crea en la persona de Jesucristo y llevarle a la conclusión de la necesidad de Cristo mismo en relación al cristianismo. El Evangelio cumple los objetivos en los siguientes motivos. Primero, el Evangelio, ya que no es un concepto, sino que es una persona, lo podemos mirar desde esta perspectiva. El Evangelio es verdadero. Aquel que anuncia el Evangelio lo puede hacer con toda la tranquilidad porque no está corriendo el riesgo de anunciar algo que sea falso o de algo incierto, como lo dice Pablo. Pablo lo presenta en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Mira qué interesante, nos habla de que nosotros fuimos sellados. En Efesios 1:13 fuimos sellados en el Espíritu Santo. Hay eh, otros cristianos que creen que fueron sellados de otra manera. Pero aquí la Biblia en la que habla y dice claramente que fuimos sellados en el Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 4 lo vuelve a repetir. Te invito a que leas el capítulo 4 para que lo puedas. No quiero salirme del tema, pero aquí hay algo que nos hace mención a la verdad. La palabra de verdad, el Evangelio es de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido, el que prometió Jesucristo, el Espíritu que se prometió ya en el tiempo de Jeremías, capítulo 31, se dice que el nuevo pacto será puesto el Espíritu en nuestra mente y corazón, el Espíritu de la ley en nuestra mente y corazón, y también lo vuelve a pronunciar. Ese es el nuevo sello, el Espíritu Santo en nuestra vida. El cristiano no difunde falsas noticias porque está difundiendo la palabra del Señor. Él es el portador de un mensaje verdadero que cambió, que cambia y continúa cambiando la historia de aquellos que se han sometido al mensaje de la salvación por medio de Jesucristo. El Señor no para de transformar nuestras vidas, nunca deja de transformarnos. En segundo lugar, además de ser verdadero, como nombramos en primer lugar, también es poder de Dios. El Evangelio cumple los objetivos porque es poderoso. Pablo también afirmó en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Pero también en un tercer nivel es obra de Dios. El Evangelio es de Dios. Tiene en él un plan y un origen. Juan 1, del 1 al 5, Romanos 1:1 nos puede señalar esa mirada que el Evangelio es el origen de Dios mismo, lo que Él quiere hacer. Su obra continúa siendo cumplida por la acción y tan solo por la acción del Espíritu Santo. Recordemos que el Evangelio es quien nos transforma y nos convence a nosotros. Nosotros solamente, y ya lo hemos dicho, debemos mostrar quién es Cristo, pero quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No nos equivoquemos en eso. Nosotros no estamos acá para condenar,
no estamos acá para enjuiciar, ni estamos para convencer a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nosotros mostramos a Cristo. Eso es la obra. La acción del Espíritu Santo, nosotros portamos un mensaje y el cambio es obra solamente del Espíritu Santo, transformando los corazones y convirtiendo y convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y eso léelo tú en el Evangelio de Juan. Lo acabamos de mirar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, pero ahora quiero mirar que lo puedas ver en lo que dice el verso 8. Es importante, a veces dejo los textos citados para que tú los puedas leer, pero este texto es muy relevante que lo podamos decir. Cuando Él venga, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya lo vimos en la serie temática anterior, pero es fundamental que lo volvamos a recalcar. Es el Espíritu Santo que nos convence, porque el mismo Señor en este mismo pasaje del capítulo 16 dice, más conviene que yo me vaya porque así enviaré al Consolador, al Paracleto, para que esté con ustedes. Podemos concluir este tópico afirmando que el Evangelio es un conjunto de hechos y enseñanzas bíblicas que nos presentan el cumplimiento de la providencia de Dios para la salvación de los pecadores y el resultado de la acción del Evangelio en el hombre, que es la metanoia, el arrepentimiento, que es el cambio de conducta que él puede experimentar, la fe en Jesucristo y la conversión a Dios, la obediencia hacia Cristo y la perseverancia de vivir de un modo digno a punto de transformar nuestra vida en un fruto de este mismo Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El fruto del Espíritu Santo que se puede manifestar en nosotros, como señala Gálatas 5. Que el Señor te bendiga grandemente. Hemos visto ya de manera quizás muy sencilla lo que es el Evangelio. Te invito para una segunda temática donde abordaremos lo que es la evangelización. Te dejo invitado para que puedas seguir conociendo algunos conceptos que nos van a ayudar a poder involucrarnos aún más en este deseo y en este objetivo que Cristo mismo puso en beneficio y en la edificación de su iglesia. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia, gracia y paz.